Ya pues. Bueno, entonces la segunda parte de esta charla, de esta oración, bueno, después de la lección divina, la oración con la palabra de Dios, tenemos un poco, quiero comentarles sobre la bula Spes non confundit del Papa Francisco, que convoca al jubileo de la esperanza. Spes non confundit, que significa la esperanza no defrauda, no nos puede confundir jamás, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha derramado. Estamos próximos de aquí en el corazón a hacer las confirmaciones. Así que es importante tomar en cuenta esto, ¿no? El Papa Francisco dijo que este jubileo ordinario convocado, que se extenderá a lo largo del año 2025, termina el 28 de diciembre, prácticamente del año 2025. Será un año santo, caracterizado por la esperanza que nunca se extingue. Ya ustedes han de haber dicho antes, lo decíamos, la esperanza es lo último que se acaba, ¿no es cierto? La esperanza es lo último que se acaba. Así que jamás vamos a perder la esperanza, porque Dios nos ha dado todo. Y si Dios nos ha dado todo, nos ha dado su espíritu, como dice en Lucas sobre todo es más enfático. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre les dará el Espíritu Santo, que es el don más grande por encima de todo lo que el ser humano puede tener? Esta esperanza no solo va dirigida a la vida personal de cada creyente, sino que se extiende a toda la sociedad en su conjunto, a las relaciones interpersonales y a la promoción de la dignidad de cada ser humano, de cada persona. El Papa dice que nos ayude también a recuperar la confianza necesaria, tanto en la iglesia como en la sociedad, en los vínculos interpersonales, en las relaciones internacionales entre países, en la promoción de la dignidad de toda persona y en el respeto de la creación. No puede el Papa omitir jamás el tema del cuidado de la casa común. Eso pide el Papa en la convocación de esta bula. Contiene también un deseo especial, a más de las 4 puertas que abre, abrir una puerta santa en la cárcel, una puerta santa a fin de que sea para los encarcelados un signo, un símbolo que invita a mirar al futuro con esperanza y con un renovado compromiso de vida. Este documento tiene 11 páginas y lo dirige a todos los peregrinos de la esperanza. Es más, todos somos peregrinos de la esperanza. Bueno, aquí tenemos también Fabiola, Nidia, por ahí algunos de Colombia, ¿no es cierto? Que cantamos esta canción que dice, todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació y después, somos en la tierra semilla de otro reino, semilla de otro reino. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Eh, el reino, el reino está arriba, el reino nos espera, pero lo construimos aquí, tendrá su plenitud en el cielo, pero lo empezamos a construir aquí, a vivirlo aquí, viviendo estas bienaventuranzas, dichosos los pobres. Eh, a lo largo del documento, el Papa reflexiona sobre los diferentes ámbitos de la esperanza, tomando como hilo conductor las palabras del apóstol que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5. ¿Qué fruto espera el Papa de este jubileo? Dice el Papa que sea para todos ocasión de reavivar la esperanza, porque lo contrario de la esperanza, ¿qué sería? La desesperanza, vivir desesperados, vivir estresados, vivir siempre amargados, siempre estáticos de ahí. Ya ustedes escucharon el tema de Jeremías, la primera lectura, ¿no es cierto?
el hombre árbol y el hombre cardo, ¿no es cierto? El árbol, símbolo de acogida, es símbolo del reino, en este caso el arbusto de mostaza, y el hombre cardo que lo único que hace es daño, ¿sí? Solo que se puede esperar del cardo, recibir cada rato pinchazos, ¿sí? Eso es lo que recibía Pablo. Pablo decía una espina, ¿sí? Siempre eh, pincha mi carne. Eh, Escribió y luego recordó que esta virtud nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón traspasado por la lanza en la cruz. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Un soldado romano le atravesó con una lanza. Al mismo tiempo afirmó que la esperanza se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. No hay motivo, no existe motivo para desesperarnos. No hay motivo. Cualquier situación por la que podamos pasar, siempre habrá una luz mientras tengamos a Cristo en la barca. La pesca de Pedro fue todo un fracaso. Se dan cuenta que cuando está Jesús en la barca, la pesca es tan grande y esa pesca tan grande borra, anula las otras pescas, los fracasos que hubo anteriormente. ¿Sí? Pero tenemos muchas veces que fracasar para poder evaluar por qué fracasamos. El Santo Padre recordó también que la paciencia, fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza. Ojo, la paciencia, fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Como cristianos tenemos que ser expertos en la ciencia de la paz. Bueno, el Papa invita a todos a Roma. Ustedes saben que es difícil para muchos de nosotros viajar a dónde, sí, a Roma. Pero en nuestras diócesis tenemos la oportunidad de peregrinar a la Puerta Santa, la catedral, el lugar donde está el obispo. Por eso es cátedra. La cátedra es el sitio desde donde enseña el maestro, ¿sí? Desde donde enseña el maestro. El maestro es del obispo y allá tenemos que peregrinar para entrar por la Puerta Santa. Eso lo podemos hacer como diócesis. Aquí es cerca. Ir a Roma es bastante difícil, ¿no es cierto? Presenta el Papa los signos de la esperanza que deben ser alcanzados. ¿Cuáles son esos signos de la esperanza? Estos signos pueden traducirse como deberes o encomiendas que hace el pueblo de Dios. En primer lugar, pide paz en el mundo y para ello dirige las siguientes preguntas. Vean estas preguntas desafiantes. ¿Qué más les queda a estos pueblos que no hayan sufrido ya? O sea, ¿por qué seguir amargando y aplastando a pueblos que ya no tienen, ya hicieron todo lo que quisieron? Más o menos decir así. Ya les hicieron todo lo que quisieron. ¿Y qué sentido tiene de seguirlos fregando más, arruinando más cada día? Y el Papa se refiere a estos pueblos pobres, que inclusive, ¿se acuerdan que en el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió a los países poderosos, al Fondo Monetario, condonar las deudas, condonen las deudas externas? ¿Por qué cobrar si tienen demasiado dinero y estar exprimiendo a los pobres, viendo que no tienen de dónde? Y ellos teniendo tanto, ¿para qué? E imponiéndoles cuántas condiciones para darles un préstamo. Eh, ¿Cómo es posible que su grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a los numerosos conflictos regionales, conscientes de las consecuencias que puedan derribarse a nivel mundial? ¿Es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar tanta destrucción y muerte? ¿Es demasiado pedir que cesen las guerras? Es que por Dios, qué pena, si no vendemos armas, los vendedores de armas, perdón, si no hacemos guerras, los vendedores de armas, ¿de qué viven? Como que están en la miseria, no tienen ya de dónde. Ustedes ven, por ejemplo, en la pandemia, ¿quiénes fueron los que se enriquecieron?
las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas. Hay médicos que sin tener dolor, nada, insensibles, decían, bueno, me pagan $15,000 y la atiendo y sin responsabilidad. Y después terminaron comprando haciendas, comprándose tantos bienes a costa del dolor. Muchos tienen un corazón tan insensible que no les duele el dolor de la gente pobre, de la gente humilde, de la gente que hasta se quedó sin nada por pagar a estas personas. En otro punto, el Santo Padre remarca la necesidad de recuperar el deseo de transmitir la vida, perdido a causa de los ritmos frenéticos. Señala la preocupante disminución de la natalidad y urge a que se fomente el deseo de los jóvenes de engendrar nuevos hijos o hijas como fruto de la fecundidad del amor. Vean en Francia, ¿qué ha pasado con Francia? Prohibido tener más de un hijo. Algunas parejas no tienen hijos, más bien tienen perros, las mascotas que les visten, que les ponen todo, que hay clínicas de mascotas, que todo lo demás. No tienen hijos. ¿Quiénes han poblado Francia ahorita? ¿Quiénes están ganando bastante espacio? Los musulmanes. Por eso ellos han comprado extensiones, manzanas enteras ahí en las ciudades y han hecho mezquitas, grandes mezquitas. ¿Por qué? Porque los mismos nativos, los mismos franceses, no, es que, hey, los musulmanes, ellos tienen nomás 5, 6, 7 hijos, 10 hijos, y ahora está poblado de musulmanes. Y así en muchos países de Europa, Italia, la misma España. No se olvida tampoco de los presos ni de los enfermos, así como de los migrantes y los exiliados, desplazados y refugiados. El Papa dijo algo, ¿no es cierto?, a Donald Trump en esta situación de la deportación de las personas que están trabajando en el país, en Estados Unidos. O sea, meterles a todos en un mismo saco como personas malas y deportarlos, ¿sí? Eso es una manera cruel de tratar a la gente, de no considerar la situación de cada país de donde ellos migraron para buscar de pronto algo más para sus vidas o para su familia. Que la comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles, que generosamente abra de par en par sus acogedores puertas, para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor. Ojalá podamos de esto. Además, resaltó el cuidado de los ancianos, abuelas y abuelos que representan la transmisión de la fe. Por tanto, implora de manera apremiante esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Mucha gente no tiene para comer. No hay, muere de hambre. Cada segundo mueren muchas, cientos de personas de hambre. Cada segundo. Desde el Papa Juan Pablo II, recuerdo cuando daba el discurso en las Naciones Unidas para esta cuestión de los alimentos, el Papa decía, qué paradójico que es. Se han multiplicado las fábricas de alimentos. Habiéndose multiplicado la fábrica de alimentos, se ha multiplicado también el hambre. Hay más hambre, hay más fábrica de alimentos, pero hay más hambre. El ser humano busca solo vender, todo vender, vender, vender. No entiende también que tiene que ayudar, regalar, dar la mano a los pobres. Más adelante apoyó la creación de un fondo mundial para acabar con el hambre e instó a las naciones más ricas a que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Hay deudas impagables. Hay deudas impagables. Entonces el Papa dice, ve, no sigamos aplastando esos pueblos. No tiene sentido. Como si fueran las entidades monetarias fueran tan pobrecitas que no tienen de dónde y que si no cobran eso no tienen para comer. Hay que condonar las deudas. También invitó a que durante el Año Santo se conmemore los 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea,
que fue en el año 325. ¿Se dan cuenta? 1700 años, en el año 325. En el concilio de Nicea, que sería el segundo concilio, porque el primer concilio fue el de Jerusalén, y eso está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. El segundo concilio fue en Nicea. ¿Para qué? ¿Para qué sirvió este concilio? Bueno, todo concilio nació con dos intenciones. La primera intención para condenar herejías, refutar esas herejías y también condenar a los herejes. Y la segunda finalidad era para recalcar la fe, resaltar la fe. Y en ese concilio se logra consolidar ya el credo que comúnmente ahora lo tenemos. Todavía no el credo niceno-constantinopolitano, sino el credo de Nicea, donde se determina a Jesucristo como el, en griego se dice el homoousios, que significa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Dos sustancias distintas viven en una sola persona, sin confusión, sin mezclarse. Jesucristo, la persona de Cristo, es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no es cierto? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay sectas que hasta ahora no han entendido este tema. Sí, hay sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos dicen, sí, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. A ver, un ratito. Si el hijo varón es hijo del papá varón, a ver, esencialmente son lo mismo, la misma naturaleza, claro, naturaleza humana. No puedo decir mi hijo como es mi hijo, solo medio varón nomás. No, es varón igual que el papá, punto. Lo mismo, el Hijo de Dios, por ser Dios, es tan Dios como el mismo Padre. Solo que nosotros fuimos engendrados en el tiempo, en cambio, el Hijo de Dios fue engendrado en la eternidad. Y si el Hijo de Dios fue engendrado en la eternidad, por lo tanto, el Hijo de Dios es eterno. Esto también nos pide el Papa recordar el concilio de Nicea. ¿Sí? Esto es importante. Los concilios se han ido dando. Este concilio Vaticano II ha sido el concilio número 20, donde hemos podido nosotros poco a poco ir entendiendo y también dando directrices universales para que la iglesia tenga un horizonte, ¿no es cierto?, claro y definido hacia dónde tiene que ir, sin confusiones. Quien no se fije en esto son lógicamente las sectas. Y desgraciadamente también malos católicos que no han estudiado debidamente el Concilio Vaticano II. El documento invita a celebrar una Pascua común entre todos los cristianos. Eso también es bonito, ¿no es cierto? Entre Oriente y Occidente. Explica las razones de nuestra esperanza cristiana. El jubileo nos ofrecerá la oportunidad de redescubrir con inmensa gratitud el don de esa vida nueva recibida en el bautismo, capaz de transfigurar su dramaticidad. Promueve una celebración ecuménica en honor al testimonio de los mártires. Hoy justamente celebramos la fiesta de Santa Eulalia. Hoy es Santa Eulalia. Y Santa Eulalia fue asesinada en época del emperador Diocleciano, de una manera muy cruel. Era una niña hermosa, ¿no es cierto?, que sus padres cristianos tuvieron que huir y le dejaron a ella niña encargando a una familia ahí para que no le pasara nada, que le escondieran. Y esta niña valientemente va donde el emperador y le dice, yo creo en Jesucristo, tengo fe en él, Jesucristo es mi esperanza. Y el emperador de manera cruel dice que la decapitó, ¿no es cierto? Y le cortó le mutiló el cuerpo por creer. En ese tiempo, en los 3 primeros siglos, era creer símbolo de martirio. Se pagaba con la muerte por creer. Así que Santa Eulalia es mártir, ¿no es cierto? Virgen y mártir. Tan convencida de la fe.
Otorga detalles sobre la indulgencia jubilar. Con esto termino, téngame paciencia. El Papa Francisco también reflexiona sobre la verdadera felicidad y cita una realidad vinculada con la vida eterna, el juicio de Dios. Además, insiste en la necesidad de rezar por quienes han finalizado su camino terreno y remarca que la indulgencia jubilar en virtud de la oración está destinada en particular a los que nos han precedido para que obtengan plena misericordia. Respecto a la indulgencia, el Papa Francisco anima a los fieles a acercarse al sacramento de la penitencia y a redescubrir la belleza del sacramento de la sanación y la alegría, la belleza del perdón de los pecados. Para borrar sus huellas de los pecados, indica que la penitenciaría apostólica se encargará de emanar las disposiciones para poder obtener y hacer de efectiva la práctica de la indulgencia jubilar. Además, invitó a los misioneros de la misericordia a que durante el jubileo ejerciten su ministerio, devolviéndole esperanza y perdonando cada vez que un pecador se dirige a ellos con corazón abierto y espíritu arrepentido. Y después invita también a rezar en los santuarios. Por último, el Papa dice que los santuarios durante el 2025 sean lugares santos de acogida y espacios privilegiados para generar esperanza. Un último llamado, que este jubileo ayude a recuperar la confianza necesaria, tanto en la iglesia como en la sociedad, en los vínculos interpersonales, en las relaciones internacionales, en la promoción de la dignidad de toda persona y en el respeto de la creación. Buenas noches.